mí para conseguir terminar con esto que teníamos pendiente. Bueno, vamos a conversar hoy sobre las principales conectivopatías. No podemos abarcar todas las conectivopatías porque eso sería muy extenso. Entonces vamos a hablar básicamente de tres enfermedades: los lupus y sus variantes clínicas, la dermatomiositis y la esclerodermia. Desde el punto de vista general, son grupos de enfermedades caracterizadas por anormalidades en la estructura, en la síntesis y en la degradación del colágeno de la piel y de las vísceras. No puedo entrar en la fisiopatogenia de cada uno porque sería como no terminar nunca, así que les digo que a grosso modo la mayor parte de ellas son de causa desconocida, predisposición genética, algunas están vinculadas a medicamentos y todas ellas entonces se instalan mecanismos inmunológicos, activación de la inmunidad celular y de la inmunidad humoral con problemas de vasculares, entonces que dan entonces dan cabida pues, a sus diferentes manifestaciones clínicas y ya como ustedes saben que son más comunes en las mujeres también. Los lupus son varios tipos de lupus y la clasificación vamos a clasificarlo en el número uno, los lupus que son cutáneos puros, o sea, el lupus eritematoso crónico cutáneo, que es cutáneo puro. El número dos es el lupus subagudo. Y el 3 es el lupus eritematoso sistémico, que es el que tiene más connotación en cuanto a las complicaciones que pueden existir en el paciente. Es una enfermedad que si no medio un tratamiento puede también llevar al paciente a la muerte, sobre todo por trastornos renales y trastornos neurológicos. Entonces, el lupus eritematoso en general, hay varias formas clínicas. El cutáneo puro, el más frecuente es el discoide, que es ese que está ahí, que vemos que es el discoide, ese es el más frecuente. Desde el punto de vista clínico hay eritema, escama y atrofia. Y ese discoide se divide en dos grupos. El fijo es el que afecta solamente la cabeza y el cuello. Y el diseminado, cuello hacia arriba y cuello hacia abajo. Entonces, única del lupus eritematoso discoide diseminado es el que puede girar al lupus sistémico. Estos pacientes con esta forma clínica, el 5% de los casos podrían girar al lupus sistémico. Entonces, estos pacientes son los que nosotros vigilamos siempre que vienen a la consulta por síntomas generales, padecimientos sistémicos, y le mandamos algunos otros exámenes de sangre a ver si hay algún indicio de que esté girando a sistémico. El profundo es una variedad de eritematosos crónicos cutáneo que vamos a ver posteriormente. Entonces, en general, el lupus discoide se localiza sobre todo en la piel fotoexpuesta, como le dije hace poco. Es altamente fotosensible, puede afectar la piel y las mucosas, y cuando afecta las mucosas compromete sobre todo el párpado inferior con ectropion, la mucosa oral, la mucosa genital también la puede comprometer. Y es una forma de lupus que no tiene afección sistémica, por eso que se llama discoide crónico, cutáneo. Siempre en estos pacientes, como ya le dije anteriormente, que no voy a entrar en detalle, siempre hay predisposición genética, el factor solar es importante, en algunas ocasiones el estrés y los virus, pero yo quiero hablarles sobre todo de las manifestaciones cutáneas clínicas. Esta es una paciente bien vieja, esta es una paciente de cuando yo era residente en Argentina, por eso que la foto se ve bastante vieja, y pueden evaluar, acá tenemos, esto que está acá son unos parches acrómicos. Esto es un lupus eritematoso discoideo crónico localizado en la cara residual, porque son parches y no tienen ningún indicio de enfermedad activa, no hay eritema, no hay tamponamiento córneo, entonces ya estos son parches residuales de un lupus discoideo. Recuerden que cuando el lupus eritematoso discoideo crónico, cuando afecta el cuero cabelludo, como en este caso, provoca alopecia cicatrizal. Esta es una enfermedad que destruye el bulbo piloso y aquí ya no crece más el cabello. Aquí todavía este paciente tenía eritema, tenía escama, tenía tamponamiento córneo folicular y esta alopecia cicatrizal. A diferencia de la alopecia del lupus eritematoso sistémico, esta alopecia es cicatrizal y no revierte con el tratamiento. Este que tenemos acá es una variedad de lupus eritematoso cutáneo que se llama verrugoso hipertrófico. Es una variedad que está descrita sobre todo en los fototipos altos.
en los afroamericanos, acá también en nuestros pacientes de tez morena, y tiene la característica que son placas de aspecto verrugosa. Y esta es una forma de lupus que afecta con bastante frecuencia la concha auricular. Y en general, en todos los lupus eritematosos discoideo crónico, cuando ustedes examinan al paciente, revisan las áreas fotoexpuestas y una de las cosas que nosotros vamos a hacer automáticamente es revisar la concha auricular. Esta es una paciente del Hospital Santo Tomás. Esta paciente no está tan joven. Generalmente el lupus discoides en los pacientes más jóvenes, pero en medicina ni nunca ni siempre. Y aquí podemos observar a esta paciente con estas placas. Tenía eritema, tenía escama, tenía hipocromia que comprometen la mejilla, el dorso de la nariz y la otra mejilla. Esto tiene una disposición como en alas de mariposa, pero esto no es el rash malar del lupus sistémico. Esto es una paciente que tenía lupus eritematoso y discoideo crónico con esta disposición en alas de mariposa, pero tenía atrofia residual. La manifestación de rash malar en vespertilio, el LES, no provoca atrofia cicatrizal. Y acá tenemos, como ya le dije, que esta forma de lupus también puede afectar la mucosa, los labios, y sobre todo compromete el labio inferior, que está más expuesto a la exposición a la radiación ultravioleta. Esta es una paciente, una adulta mayor que tenía lesiones más activas. Aquí podemos ver placas con eritema, hipercrómicas, con eritema, escama y atrofia en el dorso de la nariz, supralabial. Y estas lesiones, cuando la vemos con el dermatoscopio, se ve el taponamiento córneo del ósteo folicular, que es bastante característico del lupus discoide. Y esta misma paciente entonces tenía lesiones en la cabeza y tenía del cuello hacia abajo. Así que esta paciente ya no tenía una variedad localizada de lupus discoideo crónico, sino diseminada, porque se tendió a las áreas fotoexpuestas como el escote y la superficie de extensión de los brazos, de los miembros superiores. Y estas son las formas clínicas que nosotros que observamos por posible viraje a LES. Esta es la misma paciente, un aproximamiento en los miembros superiores. Esta es otra paciente con una manifestación de discoide crónico también diseminada. Ya no está nada más que en la cabeza y cuello, sino que está arriba y está abajo. Esta es una niña mía, paciente del Hospital Santo Tomás, que tenía como 16 años máximo, 15, si acaso 15, 16 años, que tiene este lupus eritematoso discoide. Esta es una parte que está más aguda, está más activa, porque ustedes ven las placas eritematosas con escamas, que tiene esta configuración en alas de mariposa como si fuera un rash malar del LES, pero no, este es un lupus discoideo crónico. Y tenía la afección de la cara. Miren, aquí en el cuello estaba afectado. Esta es una aproximación, y entonces esta es una variedad diseminada. Acá están viendo esta es la misma niña que tenía superficie de extensión. Aquí se ven las escamas características del lupus discoideo crónico, y siempre con el dermatoscopio vemos entonces que hay inflamación, hay eritema, y vemos entonces el taponamiento del ostión folicular que se ve clínicamente. Estas son las variedades que a nosotros nos preocupan, porque puede ir a un sistémico. Otra paciente para que vean que nosotros la forma del lupus que vemos, como yo veo la forma del lupus que veo con mayor frecuencia, es el eritematoso discoide crónico, porque es la más frecuente. Entonces tenemos muchas imágenes de estos pacientes con la misma afección, siempre en la cara, en las áreas fotoexpuestas. Y miren que esa es la misma paciente que era una variedad diseminada, que acá ven ya las placas eritematoescamosas hiperpigmentadas, y aquí ven una atrofia residual. Esto ya es una atrofia, esto está deprimido. Aquí hay una disminución del espesor de la piel. Esto está completamente deprimido, y el lupus discoide, cuando remite, deja placas o parches atróficos residuales. Acá para que vean que también puede comprometer la mucosa oral, no solamente la piel, sino que también las mucosas, pero estos pacientes no tienen compromiso sistémico, solamente afección de las mucosas, la piel con gran fotosensibilidad, pero no tienen repercusiones en órganos internos. Ok, entonces esa es la clínica de los lupus eritematosos discoideo crónicos, que son los más comunes. Y una vez que ustedes clínicamente sospechen la enfermedad, entonces hay que hacer una biopsia. El diagnóstico se corrobora con una biopsia con hematoxilina eosina y con un test de la banda lúpica, un lupus band test, donde se encuentran se encuentra el complemento IgG, IgA lineal o granular
en la unión dermoepidérmica. Ese es el lupus bante famoso, que es este que está acá, que es en el 90% de los casos, pero yo no quiero hablarle de histología, sino de clínica, así que no voy a hacer más hincapié en la histología. Entonces recuerden que siempre los pilares diagnósticos de esta enfermedad es la clínica y se corrobora con la histopatología y con la inmunofluorescencia. Y una vez que usted hace su diagnóstico clínico, entonces obviamente que como una enfermedad fotosensible, el paciente tiene que protegerse del sol, cosméticos corredores adecuados, usar sombrero, protección física, sombrero con alas anchas, ponerse protector solar. Y desde el punto de vista local, los medicamentos de elección acá son generalmente los esteroides tópicos, antihistamínicos se pica, protector solar. En algunas ocasiones, cuando son refractarios, infiltramos con corticoides mezclado con silocaína para que el efecto sea mucho más perecedero y más instantáneo. Y cuando tenemos una variedad de lupus discoide crónico diseminada que está del cuello para arriba y hacia abajo, entonces nuestro tratamiento de elección es los antimaláricos de síntesis, sobre todo el sulfato de hidroxicloroquina. El lupus profundo, como su nombre lo indica, es otra variedad también del lupus eritematoso crónico que afecta el panículo adiposo. Así que si es una enfermedad que afecta el panículo adiposo, en muchas ocasiones ustedes en la superficie de la piel no van a ver prácticamente nada, sino lo que van a palpar es un nódulo y esos nódulos son de diferentes diámetros, de 1 a varios centímetros, que más se palpan que se ven. En algunas ocasiones tienen la piel que lo recubre normal, a veces está eritematosa y en algunas ocasiones la piel puede tener un aspecto como si hubiera un discoide encima del nódulo. Se localizan en diferentes áreas anatómicas, sobre todo cabeza, cara, la parte externa de los brazos. Yo lo he visto también en los muslos y en los glúteos. Y son lesiones que ustedes van a ver posteriormente, pero que al remitir dejan una atrofia bastante característica deprimida que se llama el signo de la Chagas. Y ahora vamos a algunos casos clínicos. Es una paciente mía que tenía un lupus. Yo acá le hice esta delimitación para que sepan el nódulo que yo estaba palpando. Esta lesión está tumefacta porque le inoculamos silocaína y como que se sopló un poco, pero ella era un nódulo que más se palpaba que se veía y yo delimité y este era el nódulo de lupus profundo. Esta misma señora nos dijo que ella ya tenía en ocasiones anteriores había tenido esos nódulos y que al final se iban espontáneamente y te daban esta cicatriz deprimida bastante característica, que esto es lo que se conoce como el signo del hachazo. Esto retrospectivamente es, si usted va a una paciente con esta cicatriz deprimida característicamente, con estas características que inició como un nódulo, es bastante común pensar que podría ser residual a un lupus profundo. Esta otra paciente mía, mira estas ya son unas localizaciones en la cara importantes que comprometen prácticamente, mire, toda la cara, las mejillas con depresiones características, como si hubiera, es que obviamente como este lupus ataca el panículo adiposo, al final lo va a dejar una lipoatrofia en diferentes áreas anatómicas y obviamente que imagínense esta paciente, cómo es su vida social, cómo es su interrelación con las otras personas. Es difícil, la paciente estaba compleja, no quería salir y entonces su vida de relación estaba completamente anulada. Yo la mandé al psicólogo, pero el psicólogo como que no logró sacarla adelante. Después fue al psiquiatra y un buen día la dejé de ver. Pero lo que nosotros queremos es no esta forma, esta lipoatrofia, sino llegar a los estadios previos cuando la podemos evitar mediante el medicamento adecuado. Ya está es una etapa ya más tardía y en esta paciente lo único que se le puede ofrecer desde el punto de vista clínico, aparte de evitarle fotoexposición y antimalárico de síntesis, es ponerle implante de grasa para que mejore y esto se va como un poquito más homogéneo, pero esos implantes tienen una duración limitada. El diagnóstico de lupus profundo, también como el anterior, siempre la clínica más la histopatología hace el diagnóstico y en otros lares, en otros lugares donde está la idomía, ese sería el tratamiento de elección, pero en nuestro medio de tratamiento que nosotros empleamos generalmente es infiltración con corticoide antimalárico de síntesis porque no tenemos la disponibilidad de la talidomida en Panamá por sus efectos adversos importantes a nivel del producto y cuando este medicamento cuando salió de moda hace muchos años en Alemania se utilizó para la hiperemesis gravídica y luego de un tiempo muchas de estas madres tenían niños con focomelia y entonces este medicamento fue
fue sacado del mercado por este motivo, pero de todos modos sí se usa en algunos casos, igual hay que usarlo, pero la indicación en casos sobre todo de lepra. La lepra, este es un tratamiento de elección en el episodio reaccionario de la lepra lepromatosa, por eso que sí existe en el mercado, porque en muchos países del mundo la lepra es endémica y necesitamos contar con este armamento terapéutico, pero por ejemplo en Panamá no existe para una indicación, para ninguna indicación que no sea la lepra. La única manera de conseguirlo es a través del Ministerio de Salud por solicitud sustentada por el diagnóstico del laboratorio de corroborar el diagnóstico de lepra. El lupus subagudo, perdón, esta es una forma de lupus que cabalga entre el cutáneo y el sistémico. Entonces tiene una gran fotosensibilidad, antirro positivo, y no da esa atrofia residual tan severa del lupus cutáneo crónico, y su compromiso sistémico es menos severo que en el lupus eritematoso sistémico. Y básicamente hay dos variedades clínicas. Esta es una forma de lupus que no se ve con mucha frecuencia, pero lo que lo caracteriza es su gran fotosensibilidad. Y básicamente, desde el punto de vista clínico, hay dos variedades: la variedad psoriasiforme, como esta que estamos viendo aquí, ¿ves? Con placas eritematoescamosas de color argentio, como si fuera, acuérdense que la placa de la psoriasis es argentia, color plateado, y entonces esto remedia una psoriasis, por eso que se llama psoriasiforme. Pero esta paciente en el raspado metódico era negativo y la paciente tenía síntomas generales de lupus, que obviamente que esto no se ve en la psoriasis. Esa es la variedad que vemos con alguna frecuencia, y la otra variedad es esta, que la paciente va a presentar estas placas anulares. Aquí ve, placa anular, otra anular, con palidez en el centro y eritema, escama y erosión en la periferia, y van confluyendo una con la otra. Y esta es la variedad tipo eritema anular centrífugo. Esta variedad yo no la he visto la variedad anterior, porque no es frecuente esta forma de lupus. De nuevo, igual como siempre, como en todas estas enfermedades, el diagnóstico se sospecha clínico, se hace histopatología, en algunos casos inmunofluorescencia y el colágenograma, los exámenes generales que te ayudan entonces a saber si hay compromiso general o no. De todo esto, el LES es el que tiene mayores repercusiones sistémicas. Hay activación de la inmunidad celular, de la inmunidad humoral, afecta a la piel, mucosas, las vísceras y las articulaciones. Yo creo que pienso que el impacto articular es la manifestación más frecuente del lupus del LES. No es el rash malar, sino la artritis, la artropatía es lo más común. Y esto es una enfermedad donde se generan muchos autoanticuerpos, y el prototipo de las enfermedades por antígeno, anticuerpo y activación del complemento. Aquí entonces y entonces de última instancia lo que se conoce como fenómeno de vasculitis. No voy a hacer mucho hincapié en nosotros, hasta en 1997 usábamos para la clasificación del lupus sistémico los criterios de la ARA, de la Asociación Reumatológica Americana, pero eso fue en el 97. Estos nuevos criterios clínicos son del 2019 y estos son los que se están usando actualmente. No puedo entrar en detalles, pero así a grosso modo, el paciente, una de las condiciones sine qua non, tiene que tener ANA positivo mayor o igual a 1/80. Esa es una condición que tiene que existir, si no, tú no puedes catalogar al paciente dentro de los criterios clínicos. Y después hay 7 dominios clínicos, que son estos, los dominios clínicos, y tres inmunológicos. Entonces los dominios clínicos son los constitucionales, que son los mismos que ha existido siempre: la fiebre mayor de 38.5 sin causa aparente, los hematológicos que ustedes conocen más que yo, los neuropsiquiátricos. Hago hincapié en los mucocutáneos porque es el órgano que yo trato, y los criterios mucocutáneos son la alopecia no cicatrizal, las úlceras orales, y que el paciente tenga manifestaciones de lupus cutáneas histológicas de lupus agudo, subagudo o crónico. Así que estos son los criterios dermatológicos. Entonces, todos los criterios de todos los órganos afectados según los dominios clínicos
tienen diferente puntuación. Pues, por ejemplo, la fiebre 38.5 son 2 puntos. Y, por ejemplo, si decimos las convulsiones son 5 puntos. Entonces, usted va sumando esto y se dice que para que cumpla con los criterios de diagnóstico clínico del lupus eritematoso sistémico, tiene que tener ANA positivo y un puntaje igual o mayor de 10, contando los criterios clínicos y los criterios inmunológicos. Eso usted lo pueden ver, cualquier cosa yo le explico mejor, pero esto, yo no me sé eso de memoria. Yo sé más o menos la manifestación, los criterios de los dominios clínicos y los dominios inmunológicos, que es todo lo que tiene que ver con el colagenograma, anticuerpos antifosfolípidos, complementos y los anticuerpos específicos del LE, que es el anti-DNA desnaturalizado y el anti-SM. Pero cuando yo tengo un paciente, yo estoy observando, quiero hacer un diagnóstico, estoy sospechando un lupus, yo tengo que abrir este diagrama para darle la puntuación adecuada y para saber puntuación adecuada y saber más o menos cuánta puntuación tiene mi paciente. La única excepción de los criterios de eso que tiene que ser de cumplir tantos requisitos, la única de todo lo que está acá escrito, de todo, lo único que cumpliría con el criterio del lupus sistémico sin tener otras manifestaciones sería una biopsia renal compatible con nefritis lúpica y que tenga un ANA positivo. Con eso llegamos a los 10 puntos, que son los 10 puntos que hacen el diagnóstico clínico del LES. Así que aunque no tenga eritema en ala de mariposa, no tenga alteraciones sistémicas, no tenga anemia, leucopenia, trombocitopenia, pero si tiene esa biopsia renal y un ANA positivo, ya es un LES, un lupus sistémico. Entonces ahora vamos con algunas de las manifestaciones. Esto que está acá es un eritema en vespertilio o en alas de mariposa típico del LES. Es una placa eritematosa, eritematosa infiltrada que tiene esa configuración en alas de mariposa y que cuando resuelve, sí resuelve, no deja cicatrices como sucede con el lupus eritematoso discoideo crónico facial. Por supuesto que también en las úlceras orales es una manifestación o uno de los criterios clínicos, de los dominios clínicos del lupus sistémico. Mira, esta es una paciente mía que trabajaba en el Hospital Santo Tomás, que nosotros conocíamos porque ella tenía un LES, un lupus eritematoso sistémico. Cuando ella vino a la consulta nuestra, ella no tenía el rash malar en alas de mariposa porque estaba bajo tratamiento y estaba mejorando en ese sentido, pero ella consultó por estas plaquitas que están aquí, unas plaquitas con eritema y un poquito de escamita. Aquí hay otra plaquita, y cuando uno la veía detenidamente con el dermatoscopio tenía taponamiento del ostium folicular y estaba un poquito deprimida, atrófica. Entonces esto es un lupus discoide que se instaló en una paciente con un antecedente de LES. Así que en el LES tú puedes tener un paciente que va durante su evolución, hace lesiones de discoide o hace lesiones de lupus profundo, así como tienes pacientes que inician con un lupus profundo, con un lupus eritematoso discoideo crónico y giran un sistémico. Así que acá se pueden combinar de la manera de manera de lo más variada posible, porque sabe que la naturaleza es así, pues. Esta es la misma paciente y mira lo que tenía aquí. Acá tenía una alopecia cicatrizal. ¿Ya? Ella tenía alopecia difuso del LES que se recuperó con el tratamiento y alopecia cicatrizal del discoide que no se recuperó. Ahí está destruido el folículo piloso. Esto es una paciente que tiene lupus. Esto es importante. Esta enfermedad se llama vasculitis leucocitoclásica, vasculitis. Entonces, muchas veces los pacientes que tienen colagenopatía hacen estas vasculitis leucocitoclásicas que se palpa como hay una pápula hemorrágica. Tú haces la digitopresión y esto no desaparece. Entonces, histológicamente es una vasculitis leucocitoclásica que se puede instalar en cualquiera colagenopatía. Cualquiera la puede tener durante su evolución, pero en muchas ocasiones usted tiene que estar atento porque hay un paciente que debuta con esto y no tiene síntomas generales, no tiene otras afecciones cutáneas, articulares, etcétera. Y todos estos pacientes que debutan con esta urticaria vasculitis o vasculitis leucocitoclásica, todos estos pacientes hay que vigilarlos porque en su trayectoria podrían alguna vez terminar en una colagenopatía como el lupus o dermatomiositis u otra colagenopatía. Así que si esta paciente en este momento no tiene más nada, nada más que la vasculitis leucocitoclásica,
o púrpura palpable, entonces yo tengo que vigilar lo que puede evolucionar a una colagenopatía posteriormente. Estos pacientes nosotros nunca le damos de alta. Es fácil cuando el paciente tiene un LES y dentro de su evolución hace una púrpura palpable, eso es normal. La cosa es cuando es al revés y estos pacientes hay que darle el seguimiento apropiado. El fenómeno de Raynaud se ve en la colagenopatía, donde más se ve del punto de vista, así en cuanto al punto de vista que es más frecuente es en la esclerodermia sistémica, pero hay pacientes que tienen el lupus sistémico como este y tiene un fenómeno de Raynaud. Recuerden que este es un fenómeno de vasoespasmo paroxístico ocasionado por el estrés, por la exposición al frío, que lo que va provocando en última instancia es una necrosis digital. Y esta paciente, mire que estos deditos, acá falta la falange distal, esta se está necrosando y si tú la ves dentro de 6 meses, aquí también ya está amputada la falange distal y esta también quedó completamente amputada. Esto es consecuencia de un fenómeno de Raynaud severo. Es un vasoespasmo y si el vasoespasmo es prolongado y severo, entonces provoca isquemia, necrosis y una gangrena. Entonces, el lupus sistémico, recuerden entonces que es el peor, es el que tenemos que vigilar más al paciente, el que puede tener un desenlace fatal, y esos pacientes no lo manejo yo, no lo manejamos los dermatólogos. Nosotros contribuimos, aportamos un granito de arena al diagnóstico, por si hay que hacer alguna biopsia, si encontramos un indicio clínico de manifestación dermatológica del LES, pero lo manejan entonces los internistas y sobre todo también los reumatólogos. En general, ya saben, como es una enfermedad fotosensible, el paciente tiene que usar fotoprotectores adecuados, no exponerse al sol, la ropa adecuada, reposo físico y emocional, porque el estrés siempre dispara estas colagenopatías. Casi todos estos pacientes están con antimalárico de síntesis y como una enfermedad sistémica, entonces hay que ofrecerle corticosteroides sistémicos con o sin citostático como terapia coadyuvante. De lupus neonatal le voy a decir pocas palabras porque yo en realidad, yo personalmente no he visto ningún paciente con lupus neonatal porque nosotros atendemos un hospital de adultos, ahí atendemos pacientes con 15 cumplidos y entonces nosotros no hemos tenido ocasión de ver pacientes con lupus neonatal, pero recuerden que cualquier paciente que sea lúpica con un lupus sistémico, sea que esté activo durante su embarazo, o sea que esté aparentemente inactivo, existe la posibilidad de que pueda tener un paciente con lupus neonatal, entonces esto sería considerado como un embarazo de alto riesgo. El 45% de estos pacientes con lupus neonatal tienen bloqueo cardíaco intraútero y esto es importantísimo. Esta es una complicación que puede dar lugar a un desenlace fatal. El 45% de ellos tienen manifestaciones cutáneas, que son placas anulares, eritematosas, que están localizadas sobre todo en las áreas fotoexpuestas, en la cara, tronco y miembros. Las lesiones cutáneas del lupus neonatal no tienen trascendencia porque son transitorias, se van con la semana de vida y no dejan cicatriz, pero las personas, los niños con lupus neonatal pueden también tener manifestaciones sistémicas y sobre todo el bloqueo cardíaco auriculoventricular, que es el que puede llevar al paciente a la muerte y hay alteraciones en otros órganos. La dermatomiositis, esta colagenopatía, todas nosotros lo vemos con ciertas, bueno, lo vemos con frecuencia porque nuestro órgano es la piel y los pacientes consultan por ese motivo. Entonces, esta también es de origen desconocido. Hay varios factores involucrados: predisposición genética, la exposición al sol, los tumores malignos, porque hay dermatomiositis paraneoplásica y es una enfermedad que en sus manifestaciones características extremas tiene compromiso cutáneo y afección de la musculatura estriada. Estos son los criterios de diagnóstico de los criterios no, esta es la clasificación de Bohan y Pittier de la dermatomiositis. El tipo 1 es una amiopática, significa que tiene compromiso cutáneo sin compromiso muscular. Este otro, el tipo 2, es una polimiositis, nada más que tiene muscular sin cutáneo. La clásica es esta que está acá, la 3, que tiene compromiso cutáneo y muscular, tiene las dos cosas en una. El tipo 4 es la dermatomiositis o polimiositis paraneoplásica, esta es más frecuente en los adultos mayores después de los 50 años y es el resultado, la consecuencia de un proceso paraneoplásico. Significa que, por ejemplo, si esta dermatomiositis fue
desencadenada o detonada por un cáncer de mama, evoluciona paralelamente con el cáncer del mama. Si usted cura el cáncer de mama o de colon o de ovario, lo que sea, entonces si usted lo curó, esas manifestaciones clínicas de dermatomiositis remiten. Pero si eso remitió por 5 años, el paciente está bien y un buen día el paciente viene al consultorio y se reactivó la dermatomiositis, entonces nosotros estamos en el deber de decir al oncólogo clínico que investigue por una activación de su neoplasia subyacente. Así que esto es muy importante. Después el 5 es la dermatomiositis o poliomiositis infantil. Tampoco la veo porque no atiendo hospital de niños, pero sabemos que existe y que clínicamente se asemeja bastante a las manifestaciones del adulto. Y el último grupo, el grupo C, es lo que se llama el síndrome de superposición. Son pacientes que acumulan, que tienen manifestaciones clínicas, por ejemplo, de dermatomiositis y un lupus, o de esclerodermia y dermatomiositis, o de lupus y esclerodermia. O sea, que son pacientes que combinan dos o más colagenopatías del punto de vista clínico y del punto de vista laboratorial. Ahora vamos a ver las manifestaciones más características de la dermatomiositis. Esta foto yo la tengo de que estudié en Argentina y en algunos congresos esta foto yo la he visto también. Así que esto fue sacado de algún texto. No sé si todos los médicos se pasaron la foto de uno a otro, pero esta yo la conseguía en Argentina. Este es un niño que entonces debutó con su dermatomiositis, con esta manifestación típica de eritema heliotropo. Ellos tienen como un eritema violáceo que a veces es mancha y a veces placa alrededor de los ojos. Es lo que se llama eritema heliotropo. Este es un paciente que yo lo viví. Este paciente era de Paraguay. Entonces, el vivir con este paciente fue más o menos voy a echarle el cuento de la procesión corta. Este paciente yo lo vi en mi clínica privada porque tenía este eritema y edema periorbitario marcado. Ya era una placa eritematoedematosa. Y se extendía a las áreas fotosensibles, las áreas fotoexpuestas, la parte alta del tronco y la espalda. Cuando el paciente vino a mi clínica no tenía síntomas sistémicos, nada más que tenía estas manifestaciones clínicas. Entonces, él venía con la historia de que él era hipertenso y tomaba un medicamento antihipertensivo que era fotosensibilizante, que tenía furosemida. El paciente fue a un alergólogo porque se brotó y obviamente que como tomó medicamentos fotosensibilizantes, el doctor lo trató como una fotofarmacodermia, le suspendió la furosemida y le dio un pulso de corticoides, con lo cual el paciente mejoró, pero al suspender los corticoides, aún no tomando el diurético, el paciente se siguió brotando. Así que esta fue la situación que yo vi. Y después en su evolución posteriormente empezó a presentar entonces síntomas musculares. Cuando él vino a mi clínica y empezó con los síntomas musculares, yo lo hospitalicé en el Santo Tomás y en ese tiempo en mi servicio estaba rotando un médico residente internista de tercer año. Así que sospechamos que él tenía esta eritema heliotropo, tenía esta pápula de Gottron, tenía todo dermatomiositis y tenía la debilidad muscular descrita del punto de característicamente. Lo que no tenía era pérdida de peso, pero como era un adulto mayor que debutó con una dermatomiositis, una de las cosas que hicimos de primero es investigarlo por una paraneoplasia. Él tenía un cáncer gástrico. Un cáncer gástrico, el señor, una vez que se le hizo el diagnóstico, decidió irse a Paraguay porque él tenía una sobrina que era hematóloga y lo manejaron ahí. Después yo puse por la residente que como a los 6 meses de irse a Paraguay había fallecido. Así que era una paraneoplasia. Esta otra paciente con dermatomiositis del servicio de dermatología. Y vean que siempre el eritema heliotropo no solamente a veces no es tan localizado periorbitariamente, sino se extiende más hacia abajo, hacia acá como si fuera un lupus eritematoso. Y mire que hasta la frente. En algunas ocasiones los pacientes no debutan con un eritema heliotropo porque el eritema heliotropo es fácil de diagnosticar y cuando tú diagnosticas un eritema heliotropo es fácil de sospechar una dermatomiositis. Pero esta es una niña que yo vi en Argentina, ella fue es como que decir que ella se fue de vacaciones, como que estaba en Panamá y se fue a un lugar que se llama Mar del Plata, donde hay exposición solar severa, porque estaba de vacaciones. Y ella vino a consulta nuestra en el hospital de clínica porque tenía las fases abotagadas como si fuera una
exposición solar. Aquí no hay eritema heliotropo, nada más que la facies abotagada. Nosotros pensábamos que era el producto de la insolación, del exceso de sol. Se le dieron antihistamínicos, hidratantes y las medidas generales. Y cuando la paciente vino, como a los 3 meses a la nueva cita, no había tomado más sol y seguía con su facies abotagada. Y ya en el interrogatorio empezó a decirnos que no podía subir la escalera, que no se podía peinar, que no se ponía, le costaba sentarse, pararse, hacer sus actividades diarias, hacer deporte. Entonces sospechamos que fuese una dermatomiositis y con los laboratorios se comprobó que era una dermatomiositis clásica que debutó desde el punto de vista clínico con la facies abotagada, pero después hizo el compromiso muscular característico. Todo eso se corroboró con el laboratorio y se le dio el tratamiento y fue mejorando progresivamente. Así que siempre no esperen que usted va a encontrar las manifestaciones tan típicas como en los libros. Acá tenemos una dermatomiositis con un eritema heliotropo que se extiende un poquito más que alrededor de los ojos, está en la frente, está acá, aquí abajo, tiene una gran fotosensibilidad. Esta es una enfermedad tan fotosensible como el lupus. Ya las esclerodermias son tan fotosensibles, pero la dermatomiositis el lupus son bien fotosensibles. ¿Y esto qué es? Esto que está acá, esto es lo que se dice que es el signo patognomónico de la dermatomiositis. Siempre cuando sospechamos una dermatomiositis, vamos a revisar los codos, el dorso de manos, las rodillas y las piernas. A ver si encontramos estas pápulas tan características, son pápulas eritematosas o rosado parduca que se localizan aquí en la región interfalángica, que se llaman pápulas de Gotrón. Eso es patognomónico de la dermatomiositis. Acá tenemos una pápula de Gotrón, pero más evolucionada, que no tan eritematosa. Ve aquí en los codos, compromete la rodilla también, pápula de Gotrón. Ve aquí también en la rodilla, pápula de Gotrón, ya no están tan eritematosas, pero estas son lesiones papulosas, no son manchas, no son cambios de color que no hace relieve, son lesiones elevadas, sólidas, circunscriptas. Esto es una lesión papulosa que forman esa placa cuando confluyen. Este es el mismo paciente, y acá también el eritema marcado, más que un eritema, sigue siendo un eritema heliotropo, pero que se extiende hacia las mejillas, y en los codos también vemos las placas eritemato-escamosas. Eso se llama, cuando ven placas así y no ven pápulas, se llama signo de Gotrón, no pápula de Gotrón, pero para mí es todo lo mismo porque siempre es el indicio de la misma enfermedad. En algunas ocasiones, cuando nosotros sospechamos una colagenopatía con el dermatoscopio, vamos a observar la cutícula de las uñas y se ven los vasos elongados y tortuosos. En la colagenopatía se ve así, elongados y tortuosos. Ya hace como 2 meses tuve una paciente que me mandó acá el reumatólogo de mi consultorio para descartar una esclerodermia sistémica. Y ella tenía los dedos en salchicha y tenía unas hemorragias en astilla en esta localización que sugería bastante entonces una esclerodermia. Tenía antecedentes fenómenos de Raynaud, los dedos en salchicha y tenía la la hemorragia en astilla. Entonces yo lo estaba estudiando por esclerodermia y le tenía que hacer una biopsia, pero se me perdió. Ella era una esclerodermia, no dermatomiositis. Recuerden que la dermatomiositis en su forma clásica compromete la piel y los músculos en la musculatura estriada, sobre todo de la cintura pélvico-femoral o escapulohumeral. Y por eso que esos pacientes no se pueden peinar, no se pueden sentar, no se pueden parar, no pueden hacer sus oficios, no pueden ir a trabajar, no pueden caminar. Y en algunas ocasiones los músculos intercostales, cuando son comprometidos, es importante porque puede haber insuficiencia respiratoria. Todas son enfermedades sistémicas, obviamente que es piel, músculo y otros aparatos. No puedo hacer hincapié en esto porque ya son cosas que ya ustedes de una u otra manera tienen que saber, pero recuerden que son enfermedades que afectan otros órganos. No nos circunscribimos solamente a la piel. La dermatomiositis paraneoplásica, bueno, ya les conté el caso del paciente paraguayo. Y yo recuerdo que mi primer caso de dermatomiositis paraneoplásica, yo lo vi cuando yo era R1 en Argentina y estaba el cáncer asociado a un carcinoma de mama. Lo recuerdo clarito porque a mí me tocó encargarme de esa señora de la cama y de todos sus estudios y estar detrás de todo lo que se le hacía. Y estaba asociado a un cáncer de mama. He visto dermatomiositis asociada a cáncer de colon también. Así que los cánceres puede ser cualquiera. Generalmente en la mujer un ovario, en los hombres la próstata, pero puede afectar no hay un cáncer específico.
Siempre que sospechamos dermatomiositis, pedimos las enzimas musculares, las transaminasas, las aldolasas, la LDH. La CPK es la más específica. A pesar de que la primero que se dispara es la aldolasa, esta que está acá es la más específica y con esta enzima, una vez que el reumatólogo o el internista indica al paciente el tratamiento con corticosteroides, cuando lo va citando posteriormente en la consulta. Buena calidad de construcción y a un precio accesible. ¿Cómo? Bueno, cuando el doctor le da seguimiento en consulta externa con la CPK, eso en pocas palabras. Ella tiene que ir bajando conforme responde al tratamiento y obviamente que tiene que mejorar la parte muscular desde el punto de vista clínico. Mejorar la parte cutánea requiere mucho más tiempo, eso es más lento la respuesta. Así que recuerden que los criterios del diagnóstico de la dermatomiositis, recuerden que son la clínica, todo es... Sí, yo estoy viendo la clase. ¿Quién está hablando ahí, por favor? Bueno, clínica cutánea, clínica muscular, biopsia muscular, las enzimas musculares y el electromiograma. Todo esto tiene que ver con la dermatomiositis. Nosotros cuando lo vemos clínicamente, ahí tiene que adjuntarse con la clínica muscular. La biopsia muscular te corrobora el daño muscular y la enzima muscular también. Y el electromiograma normal, se hace un electromiograma y de acuerdo a lo que indica el electromiograma, se biopsia el músculo que está reportado en el electromiograma que está más alterado. Que el tratamiento, igual que el anterior, es corticoides, antimalárico y a veces citostático. La esclerodermia es una enfermedad caracterizada por edema e induración cutáneo seguido de posterior atrofia. Como todas las otras enfermedades, es autoinmunes y hay un compromiso. Hay dos formas de esclerodermia, igual que como sucede con el lupus. Está la esclerodermia sistémica con repercusiones importantes para el paciente y la esclerodermia localizada. La esclerodermia localizada es cutánea pura. El paciente no tiene compromiso sistémico y no tiene el fenómeno de Raynaud que se presenta característicamente en la esclerodermia sistémica. Entonces, recuerden que la localizada solo afecta a la piel y la otra entonces ya tiene repercusiones importantes. La forma más común de esclerodermia localizada es la morfea. Esta es la forma más común de morfea y se presenta más en los niños. La morfea no la vemos mucho en los adultos, más en los niños y a los adolescentes. Es mucho más frecuente que la esclerodermia sistémica. Y la forma clínica de morfea, básicamente hay dos que vemos bastante a menudo. No voy a entrar en detalle, se la voy a enseñar. Esto que está aquí es una morfea en placa. Aquí miren, esto que está acá alrededor está indurado. Cuando tú lo palpas, está duro. Usted no puede pellizcar la piel suprayacente, no se puede pellizcar la piel porque hay una colagenización de toda la dermis. Todas las estructuras de la dermis, el colágeno, las fibras elásticas están reemplazadas por un exceso de fibras elásticas que cubren toda la dermis desde arriba hacia el hipodermis con desaparición de los anexos. A diferencia de otras enfermedades que afectan nada más que el tercio superior de la dermis, aquí afecta toda la dermis, exceso de colágeno por todos lados, con desaparición de los anexos y se van perdiendo las faneras. Así que esta es una típica placa de morfea. Esta es una variedad más extensa y más evolucionada porque lo que se ve son como manchas eritematosos residuales. Esta también es residual ya, porque ven que lo que hay es un poquito de atrofia y parches hipercrómicos extendidos en la espalda. Esto ya es residual. Otra forma de morfea que no es en placa, sino que es lineal, es esta que afecta a los miembros superiores o inferiores y a veces afecta al área frontoparietal. Esas son las morfeas lineales. Acá tenemos esta forma, mira aquí. Es una placa que se extiende de manera longitudinal, paralela al segmento anatómico comprometido y que en su evolución va dejando una depresión porque provoca una colagenización de las estructuras subyacentes hasta la parte de la hipodermis. Esa es la misma paciente, esta paciente grabó una consulta externa todavía. Tenía el miembro superior derecho afectado y el miembro inferior. Esta es esclerodermia lineal, que es más común en los niños y los adolescentes. Hay que hacer un tratamiento intensivo y prematuro.
porque esa compromete una alteración de la estructura subyacente, no solo de la epidermis, dermis y hipodermis, sino que de la parte muscular, y a veces el niño puede quedar con una discapacidad. Muchos pacientes, en algunas ocasiones, si usted lo miden con una cinta métrica, el tejido afectado tiene menos diámetro que la piel contralateral normal, y eso provoca unas situaciones de discapacidad para los pacientes. Así que hay que tratar a tiempo con corticoides y metotrexate, y una vez que se desinflama, usted va quitando el corticoide y la deja con metotrexate por 2, 3, 4 años según la evolución. Esta es otra muchacha que yo todavía veo en la consulta externa, que ya está trabajando, ya terminó la universidad, que tenía la esclerodermia era tan importante en esta parte que acá usted veía como un hundimiento provocado por la fibrosis marcada. Y usted cuando palpaba esto se sentía indurado. Usted no puede pellizcar esta piel que está acá porque hay una fibrosis hasta la parte inferior. Esa es la misma paciente que yo todavía en consulta externa. Mira, toda la mitad derecha del cuerpo. En mi cuerpo derecho, miembro superior derecho, muslo y pierna derecha. Este es un estadio final de una esclerodermia lineal. Aquí lo que se ve fue un surco deprimido, como si fuera un camino, una hendidura provocada por la pérdida del tejido adiposo propia de la enfermedad. Y como le dije que la línea también puede afectar la parte frontoparietal como esta que tenemos acá. Acá apenas está empezando, y porque hay un parche hipercrómico y una leve depresión aquí. Y después esto es una depresión lineal hasta la parte interciliar. Pero nosotros en este momento nosotros tratamos a la paciente y no evolucionó a esto. Si esa paciente anterior no hubiera hecho un tratamiento adecuado, entonces hubiera tenido una esclerodermia con estas características, con una depresión, incluso compromete la estructura ósea subyacente y hay una hemiatrofia facial. Esta parte obviamente que está más atrófica y más deprimida que la parte contralateral. Y cuando afecta el pelo, el cuero cabelludo, aquí provoca una alopecia cicatrizal, porque la colagenización afecta a los anexos, los destruye y entonces se pierde el cabello y se pierde la acción de las glándulas sudoríparas. Así que esta es la frontoparietal, en última instancia deja el golpe de sable, este que está acá, ya este es un golpe de sable, una hendidura porque se perdió todo el tejido blando que está en la parte subyacente, y estas formas clínicas a veces cursan con alteraciones oculares homolaterales y con alteraciones del electroencefalograma, pero ella no lo tiene. Esta paciente todavía yo la hago en la consulta externa y la enfermedad está estacionaria, y entonces a ella lo que se le está haciendo ahora es lipoimplante de grasa. Pero eso no le dura nada, eso se lo hace cada 6, 8 meses, hay que hacérselo, no dura absolutamente nada. Esa es la misma, ver la alopecia cicatrizal, y este es el golpe de sable. Está así en un libro, la imagen no está muy bonita, pero nada más que es un diagrama para diagramarle lo que yo quiero decir como el golpe de sable. Esto que está acá no es una esclerodermia. Un momentito, voy a tomar un poquito. Eso no es una esclerodermia lineal, pero está en el capítulo de la esclerodermia lineal. Sin embargo, no es la misma porque esta diferencia, a diferencia de la esclerodermia lineal, la paciente hay una pérdida súbita y progresiva de los tejidos del área afectada subyacente. Esto es lo que se llama la hemiatrofia facial de Parry-Romberg. Aquí hay afección de los tejidos blandos, del músculo y de los huesos. Esa es la hemiatrofia facial, a diferencia, pero está en el capítulo de las esclerodermias, solo que a diferencia de aquellas, ella como que de emblé se empieza a deprimir todo y a atrofiar todo sin pasar por una etapa de edema e induración, que es la etapa de la esclerodermia antes que llegue a la atrofia. Esto es un dolor de cabeza desde el punto de vista terapéutico. Y entonces, ¿cómo haces para que esto adquiera su fisionomía típica y que esta parte de la cara sea simétrica, esta con la normal? Esto desde el punto de vista físico, el paciente realmente tiene grandes depresiones, no quiere ir a trabajar, no quiere ir al colegio, la vida familiar se va al lastre, y entonces son pacientes que viven toda la vida, no son muy felices. Y lástima que nosotros, todos los pacientes que vemos con esa forma clínica, la vemos ya con las que he visto yo, que yo recuerde siempre cuando ya están en esa etapa. Todo el tiempo están en esa etapa final. Nunca he visto un Parry-Romberg que venga que esté empezando. Todos los que he visto están así. Ya no hay mucho que hacer en cuanto a evitar, ya el daño está hecho, pues.
La esclerodermia sistémica. Ahora vamos con las esclerodermias que tienen edema e induración seguido de posterior atrofia, pero esto no sucede solo en la piel, sino también en los órganos internos y tiene connotación sistémica. Hay tres formas clínicas o básicamente dos formas clínicas. La primera, que es la esclerosis o limitada, esa es la que nosotros vemos con mayor frecuencia y se presenta en el 95% de los casos. El compromiso es acrofacial, tiene mejor pronóstico que la que sigue y es la que vemos con mayor frecuencia y tiene un fenómeno de Raynaud. Muchas veces debutan con un fenómeno de Raynaud y después vienen las otras manifestaciones clínicas. La segunda, que es la sistémica o difusa, es más proximal que distal y tiene una mayor morbilidad porque compromete la parte renal con frecuencia. Su evolución es más tórpida que la anterior. Y el síndrome de Crest lo podemos poner como manifestación de la primera, de la limitada, y lo que tiene desde el punto de vista clínico es el calcinosis, Raynaud, alteraciones esofágicas, esclerodactilia y telangiectasias. Eso yo lo he visto muy frecuentemente. La que yo más veo en el hospital es la esclerosis, la limitada. Esta es una limitada típica. Entonces recuerden que los fenómenos inflamatorios estimulan al fibroblasto por producción de interleucinas. Entonces, ese fibroblasto estimulado por los fenómenos inflamatorios produce exceso de colágeno. Ese colágeno va cambiando todo, como yo le dije hace poquito, toda la dermis se va colagenizando. Todo eso va haciendo colágeno, colágeno, colágeno. Entonces, al tener ese exceso de colágeno, tú tienes fibrosis. Y al tener fibrosis, no te puedes movilizar, tus tejidos pierden la laxitud. Entonces, ese paciente quiere abrir el ojo y hay una limitación de la apertura bucal. Eso se llama microstomía. Eso es típico de la aterosclerosis limitada. Esas facies de pájaro con la nariz afilada, la microstomía, eso es típico de ellos, porque no pueden, y cuando la esclerodermia se hace un poquito más extensa, llega un momento que tú no puedes ni siquiera movilizar las manos y no puedes movilizar el cuerpo. Está como si tú tuvieras la fibrosis, tú eres prisionero de tu propia fibrosis. Y cuando afecta las manos de manera importante, la prensión, vas perdiendo el mecanismo de prensión y no puedes agarrar los objetos. Así que esta fase de pájaro, recuerden la que es típica de la esclerodermia sistémica. Aquí otra paciente ve con su fase de pájaro, su microstomía, mire esa boquita de pescado. Ella no puede abrir más la boquita de eso. Ella cuando estaba sana, la boca se abría 2,5 veces lo que ustedes están viendo aquí. Y estas ritides peribucales son típicas también de estos pacientes con esclerodermia sistémica. Todas estas son pacientes, la mayor parte de estos pacientes son pacientes míos del Hospital Santo Tomás. De vez en cuando le meto un golazo con alguno de algún texto bajado de la literatura, pero todos son pacientes míos. Mira, también la microstomía como la anterior, la boquita de paja, la boquita de pescadito ahí, su nariz afilada, y esta telangiectasia también están descritas en la esclerodermia sistémica que comprometen la cara, el escote y las palmas. Miren esta, siempre lo mismo, la fase de pájaro y el fruncimiento peribucal, y se dice que ahora la boca tiene la microstomía. Estos pacientes tienen marcada acrosclerosis. Hay un compromiso importante de las articulaciones del dorso del metacarpo e interfalángica. Miren, la fibrosis en estas manos, la fibrosis es tan severa que las manos tú no las puedes movilizar. Entonces te queda lo que se llama la mano en garra de la esclerodermia. Y esto tú lo puedes confundir como si fuera una artritis reumatoidea, pero esto no tiene que ver nada con problemas articulares, sino la esclerodermia. Hay una reabsorción de las falanges distales. Y miren, si usted se ve en los dedos de su mano, estos pliegues que están aquí, usted los tienen marcados en los dedos de su mano. Las arrugas interdigitales, ustedes las tienen. Acá hay la fibrosis tal que va perdiendo las arrugas normales interdigitales. Y tú cuando sientes la mano, el dedo se siente como duro. Y este es uno de los lugares donde nosotros hacemos la biopsia para demostrar la presencia o el diagnóstico, para que nos ayude a hacer el diagnóstico de esclerodermia. Esta es la mano en garro de la esclerodermia, mano en garra. Aquí otra. Esta paciente estaba en la antigua sala 20 hace como 30 años cuando yo empecé a trabajar en el Hospital Santo Tomás, y esta paciente tenía esa reabsorción de la falange distal con los dedos así deformes. Estaba hospitalizada en neumología porque tenía fibrosis pulmonar
ellos pensaban que esto era una artritis reumatoidea. Cuando nos hicieron la interconsulta, resulta que esto era una esclerodermia y que la fibrosis pulmonar era consecuencia de la esclerodermia. La esclerodermia con frecuencia compromete los pulmones y provoca fibrosis pulmonar. Esto es un fenómeno de Raynaud, pero esta no me gusta porque una foto del libro, el que le mostré anteriormente es mucho mejor. Esto yo nunca lo he visto, el signo del cuello de la esclerodermia, son estos pliegues verticales que están aquí. Nunca lo he visto. Aquí, fenómeno de fotosensibilidad en la paciente con esclerodermia, las telangiectasias que dije que estaban en la cara pueden estar también en el escote y en las palmas de la mano. Esto no es patognomónico, pero si tú ves estos dedos y ves las facies de pájaro, la microstomía y las telangiectasias, el paciente tiene fenómeno de Raynaud y usted ve esto y ya es un diagnóstico de esclerodermia. La esclerodermia sistémica, recuerden que tiene muchas repercusiones sistémicas, son diferentes órganos los afectados. Y obviamente que nosotros interrogamos a los pacientes por probable afectación de los órganos asociados a la esclerodermia sistémica, pero en última instancia lo mandamos al internista, al reumatólogo, para que lo estudie de manera apropiada. De nuevo, los diagnósticos de estas enfermedades, los pilares diagnósticos son la clínica, la histología, y la esclerodermia sistémica, a diferencia del lupus, no tiene muchos marcadores serológicos como las anteriores. El diagnóstico más bien es clínico, se corrobora con la histopatología y entonces se le da el tratamiento antes que evolucione a situaciones irreversibles. Estos pacientes no los tratamos nosotros, los tratan los reumatólogos. Ellos tienen que comer varias veces al día y fraccionado porque hay una alteración del esófago con reflujo gastroesofágico y entonces estos pacientes comer poco y con mucho respaldo. Y la alteración del esófago pues de reflujo es consecuencia también del daño a ese nivel de la misma esclerodermia, de la fibrosis. Incluso todos los órganos está reemplazado, los parénquimas de los órganos son reemplazados por fibrosis, entonces esos órganos poco a poco pierden su capacidad funcional adecuada. Bueno, yo creo que me extendí un poco, eso que tenía el dolor de cabeza ya se me fue yendo, parece que esto me relajó, yo pensé que me iba a dar más dolor de cabeza, pero bueno, al final pude cumplir con ustedes y entonces, no sé si tienen algún comentario, no sé. ¿Está todo bien entonces? Hola, No. doctor. Sí, yo tengo una pregunta. Ajá. Por ejemplo, yo siendo un caso hipotético, un médico interno o un médico general que me llega un paciente en la examinación, no vino por eso, pero de repente yo veo una placa de morfea, ¿cómo yo lo puedo distinguir de una cicatriz, por ejemplo, hipertrófica que tenga la misma característica? ¿Qué otra cosa podría ver yo si es solamente eso localizado y no tiene ningún síntoma ni otra cosa? Bueno, mira, una cicatriz hipertrófica, el paciente tiene que tener el antecedente que tuvo una agresión previa. La morfea sale en la piel sana de emblé. En cambio, la cicatriz hipertrófica o una cicatriz atrófica, el paciente te va a decir, sí, doctor, yo tuve algo aquí, me quitaron un lipoma, me quitaron un quiste, tiene que haber una agresión previa de la piel, sea para cicatriz atrófica o hipertrófica. En cambio, la morfea sale en piel sana y generalmente la lesión de morfea es redondeada, como la que le mostré, la primerita que le mostré, esa es una lesión típica de morfea. Tú ves que la lesión es redondeada, tiene un halo rosado característico alrededor que es indicio de la actividad de la morfea en placa que se llama Little Rain. Y cuando tú ves la placa se ve la superficie como brillante y esclerosa como si fuera papel de cigarrillo. Eso es típico de la morfea. De todos modos, si vamos a ver, eso es a grosso modo, no sé si te respondí la pregunta. Sí, amén. Ok, pues Gracias. cuídense mucho, jóvenes. Nos vemos el otro año con otro grupo, si Dios quiere. Gracias, doctor. A la orden, pues cuídense.